Gracias por la puntualidad. Hoy miércoles estamos retomando nuestras clases del discipulado en la carta a los Gálatas escrito por el apóstol Pablo. Qué maravilloso. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre Santo, porque has puesto en nuestro corazón poder, Señor, reunirnos como hermanos en la fe, como familia, Señor, como integrantes de tu cuerpo, amado Cristo, para que nos reveles tu palabra, nos enseñes y sea un consejo, una sabiduría para nuestra vida. Vamos a tener nuestra mente receptiva, nuestro corazón listo, surcado como un terreno fértil, y vamos a atesorarla, que sea sembrada tu palabra en esta noche, Señor, para que dé abundante fruto para tu gloria y tu honra. Y así crezcamos espiritualmente, Señor, en la fe que tenemos en ti. Y poder obedecerte con amor, con gratitud, con humildad, sobre todo con tu sabiduría, Señor. Gracias, amado Padre. Háblanos en esta noche, Señor, porque queremos seguir corrigiendo todo lo que no te agrada de cada uno de nosotros, Señor. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, abrimos nuestra Biblia en Gálatas capítulo 3. Ya entramos al capítulo 3. Este capítulo 3 está abocado a enseñarnos todo lo que es la salvación y cómo es la que obtenemos la salvación. Dice, somos salvados por la gracia y por la fe. Qué maravilloso, ¿no? Entonces este capítulo vamos a titularlo como Salvados por la gracia y la fe en Cristo. Muy bien, las bendiciones de Dios vienen por la obediencia en fe. ¿Esto qué quiere decir? De que la fe es la que nos debe mover en acción firme a cumplir cada una de las palabras que Dios pone en nuestra vida. Por eso, toda la Escritura nos advierte de que seamos celosos, de que estemos atentos, alertas espiritualmente a todo lo que venga a Dios y poder recibirlo. Y entonces podremos afrontar las dificultades que tenemos día a día. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, las bendiciones de Dios vienen por la fe, salvados por la fe. Y en esta introducción es necesario hacer y ver cómo es el proceso que nosotros obtenemos la fe. La fe viene cuando recibimos al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu se recibe por fe para tener el poder de obedecer y de confiar en todo lo que nos manda nuestro Señor Jesús. Y así poder llevar un testimonio de fe y de vida cristiana íntegra. Lo que está pasando en estos últimos tiempos es que el amor de los creyentes se está enfriando y por lo tanto no tienen una vida íntegra, no hay integridad. Cuando les sucede algo, cuando les falta algo, cuando no pueden hacer algo o porque están recibiendo muchos ataques, recién se acuerdan de Dios. Ahí recién dice, el domingo voy a ir a la iglesia para que el Señor me sane. El domingo voy a ir a la iglesia para pedirle un milagro y tener trabajo, etcétera, etcétera. Esa es una vida cristiana mediocre, donde cuando puedas, cuando quieras, vas. ¿Ve? Y eso nos hace ser desobedientes. Y eso marca un mal carácter, que si lo sigues practicando, se te va a parecer bueno,
Y lo más triste es, lo más peligroso de eso, es de que puedes tomarlo como derecho. El pastor siempre llama a que nos congreguemos porque esa es la ley de Dios, ese es el mandamiento de Jesús. Congregaos en mi nombre, en la casa que yo instituí. ¿Ve? Cuando vamos a la casa de Dios, vamos con amor, con fe, con obediencia, en confianza, a escuchar su palabra, para seguir alimentándonos espiritualmente y así desarrollar, crecer. Muchos no quieren ir a la iglesia porque no quieren comprometerse en servir. Y la obediencia es servicio íntegro, fiel, de amor, de humildad, de agradecimiento a Dios, porque Cristo subió a la cruz por ti y por mí. Qué maravilloso, ¿no? Cuando llevamos una vida cristiana íntegra, no hay excusa que valga. No hay excusa que valga. Así esté enfermo, así tenga oposición, así que muchos de mis familiares no quieren que venga. Soy como esa mujer con flujo de sangre, que avanzo en todo impedimento hasta llegar al lado de mi Señor, en su casa. Qué maravilloso, ¿no? Y eso también, una vida cristiana íntegra, hace que al recibir los dones del Espíritu Santo y hacemos un compromiso con el Señor de servirle con esos dones, ya sea del ministerio de alabanza, de la escuela dominical y de cualquier otro servicio de ujier que hay en la iglesia, mi prioridad es estar ahí. ¿Ve? Se ha visto iglesias que tienen 3 o 4 maestras de dominical. ¿Y qué pasa? Entre ellas eligen quién va a estar en un domingo y quién va a estar el otro domingo. Y el domingo que le toca, ese día están. Y las demás brillan por la ausencia en la iglesia. Si la palabra está exhortándonos, ¿ve? Yo quiero seguir en esa integridad. El Señor está trabajando conmigo en esa integridad. Si yo me comprometí en pastorear la iglesia, entonces, enfermo, sano, con hambre, sin hambre, tengo que servir a mi Señor. Y eso es lo que Pablo está exhortando aquí. El principio que debemos tener en cuenta es el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros para lograr esa integridad. El apóstol enseñó claramente de que cuando recibimos el Espíritu Santo por fe, nos da el poder de obedecer la palabra de Dios, pero no una obediencia condicionada, sino una obediencia de amor y agradecimiento. Soy puntual, siempre dispuesto a ayudar, siempre estoy dispuesto a dar más. Por eso dice Jesucristo, no tenía vacaciones. Caminaba de una ciudad a otra ciudad, enseñaba, sanaba a enfermos. Y cuanto más cansancio y sueño tenía, más oraba. Y el apóstol Pablo nos dice, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en el momento en que creímos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Primera de Corintios 12:13 declara, porque
por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio de beber de un mismo espíritu. En Romanos 8:9 dice que si una persona no tiene el Espíritu Santo, no pertenece a Cristo. Por eso somos inconstantes, así como Pedro, volubles, reactivos, pero reactivos no para obedecer, sino para desobedecer, reactivos para buscar excusas. Mas vosotros que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y en Efesios 1:13, 14 dice que el Espíritu Santo es el sello de la salvación para todos los que creen. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, con todo esto estamos viendo que vivir por fe es un proceso de cambio y de transformación del Espíritu Santo que hace dentro de nosotros. El recibir el Espíritu Santo empieza con el verdadero arrepentimiento y confesión de nuestros pecados ante Dios. Porque abogado tenemos para con el juez. Porque creemos y confiamos en Jesucristo. Porque espiritualmente hemos sido testigos de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Y sobre todo de su promesa que Él viene pronto por su iglesia, por cada uno de nosotros. Y entonces, luego de recibir el perdón, como se menciona en Hechos 2:38, la oración y la fe son fundamentales para recibir el Espíritu Santo, quien nos guiará, nos llenará de poder y nos transformará. Qué maravilloso, ¿verdad? Nos va a transformar. ¿Qué quiere decir? Transformar, hacer algo nuevo. Lo que antes hacíamos murió. Ahora tenemos que hacer algo nuevo de acuerdo al Señor. Pero muchas veces buscamos excusas de lo que ya ha muerto para nosotros como cristianos verdaderos. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es por gracia y favor, es por misericordia y bondad, y es un regalo por decidir morir a tu vieja naturaleza para que Cristo te dé esa nueva naturaleza espiritual. Entonces ahí murió desobediencia, excusas, razones humanas. Podemos ser íntegros, fieles, con pasión de servir. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Pasamos el propósito, el proceso
recibimos al Espíritu Santo, nos llena de poder y también ahí nos une con el objetivo, el propósito de vida de cada cristiano que tiene en esta nueva vida. Dice que seamos testigos de Cristo a donde vayamos. No solamente cuando vayamos a la iglesia. Ay, hermanito, que Dios te bendiga. Ay, ¿cómo estás? Ay, qué buena la palabra, hermosa la palabra, poderosa la palabra, pero sales de la iglesia y sigues igual. Pero dice, el poder que hemos recibido mediante el Espíritu Santo nos hace vivir con temor de Dios y así poder dar el testimonio de que Cristo vive y tiene el poder de transformar. Y nuestra comisión no acaba o no empieza solamente los domingos, sino dice hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que sigamos llevando siempre ese mensaje de arrepentimiento, de confesión de pecado, de recibir el perdón de Dios por gracia, no porque nosotros hagamos algo por merecerlo. Y entonces así entenderemos que Dios siempre quiere lo bueno, lo agradable y lo perfecto para cada integrante de su iglesia. Porque Cristo la cuida como la novia. Porque habrá bodas celestiales cuando llegue el día. Seremos recibidos como esa novia. Y eso es lo que estamos haciendo. Los que están casados, ¿cómo se preparan para la boda nupcial? Para el día de la boda. ¿Acaso no llevan 3, 4, 5 meses preparando toda la fiesta? No olvidándose ninguno de los detalles, hasta de los invitados. Asimismo es nuestra vida cristiana como novias. Este proceso para recibir el Espíritu Santo comienza con el arrepentimiento y la fe en Cristo. Es el primer paso. Que en fe arrepentirse. Esto se considera el momento en que se recibe el Espíritu Santo al volverse a Dios, según 1 Corintios 12, 13. Luego, tenemos que realizar el bautismo en agua. Como hemos visto en Hechos 2:38, indica que el don del Espíritu Santo nos llena de poder cuando nos arrepentimos y hemos sido bautizados. Y eso nos lleva. ¿Poder para qué? Para dar ese testimonio. Pero para dar ese testimonio tiene una columna vertebral. Para ser obediente en fe a toda la palabra de Dios, tiene la columna vertebral que es la oración. Cristiano que no ora es cristiano que retrocede, no avanza, no crece. Enanos espirituales. Por eso Pablo se molestó. ¿Cómo es posible? Ustedes después de tanto tiempo de haber estado tomando leche como bebés, ahora que ha pasado el tiempo, ¿siguen pidiendo leche? La oración es la columna principal de todo creyente, porque es la forma de comunicarse con Dios, de agradecerle, de pedir su consejo, su sabiduría. Y Él nos entrega su ayuda, su guía.
y cuida nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento. Eso nos hace vivir una vida de obediencia y pureza. Cuando vivimos bajo la guía del Espíritu Santo, es necesario vivir una vida de obediencia a los mandamientos, a la palabra de Dios. Y lo último es siempre conservar la lectura de la Biblia. La palabra de Dios dice, escudriña, medita en ella día y noche. No la apartes de tu mente, no la apartes de tu corazón, de tu boca ni de tu mano, y todo lo que emprendas tendrá éxito. Porque ahí está la verdadera sabiduría, la ciencia, la inteligencia de Dios para cada uno de nosotros. Para solucionar las dificultades, los problemas que estamos pasando. Problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas en la salud y en todo tipo de problemas. Si yo no estudio la palabra, ¿qué oro? Si yo no escudriño la palabra, ¿qué digo? Y si yo no medito la palabra, ¿qué hago? Puedo hacer cualquier cosa, pero se puede hacer lo imposible si hablamos el lenguaje de Dios. Para eso hay que leer, hay que memorizar, hay que atesorar en nuestro corazón. ¿Y sabes quién nos ayuda? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo con poder para guiarnos, para enseñarnos, para fortalecer. Cuando no entendemos la Biblia, lo que dice, el Espíritu Santo está cerca de nosotros y nos va a explicar de 1000 maneras, de formas diferentes. Nos va a poner casos, así como nuestro Señor Jesucristo enseñaba por parábolas, para que la gente entienda según su actividad que tenía. Y entonces llegaba más profundo esa palabra. Cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos esa guía y ese poder, ayudándonos a entender la voluntad de Dios y a tener el poder de cumplir con el propósito de Dios, no con lo que nosotros creemos o queremos, sino que lo que Dios establece en su palabra. Por eso cada enfermo debe orar, agradeciendo a Dios su sanidad. No maximizando la enfermedad, sino poniendo sobre la enfermedad lo que Cristo hizo en la cruz. En sus llagas llevó todas nuestras enfermedades. Entonces ahora tenemos un cuerpo sano. Y cada vez que tenemos dolencia, oramos y decimos, Señor, este cuerpo sano es gracias a ti y toda dolencia desaparecerá en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo también transforma espiritualmente todo nuestro interior para ser capaz de obrar en lo natural, en lo exterior. Produce cambios en el carácter del creyente. Y ese carácter cambiado de un cristiano verdadero solo se puede ver con los frutos espirituales. Y el Espíritu Santo siempre está para ayudarnos, con poder, el poder divino. Lo que es imposible para nosotros con Cristo es posible. Todo es posible para Dios. No hay nada imposible. Ese es el poder. Y tenemos mediante el Espíritu Santo
Y también mediante el poder del Espíritu Santo tenemos el poder del amor. Cuando tenemos duda, ambigüedad, cuando tenemos miedo y temor, ese amor quita toda raíz de temor. En esta última operación que tuve miedo de operarme, porque mi padre, después de operarse, murió a la semana. Y entonces eso me causó una gran duda, un gran temor. Y entonces yo siempre me escapaba de los hospitales cuando me decían, vamos a operarte. Es necesario la operación. Y hasta ahora resistí. Y el Señor me hizo entender eso. Dentro de ti está el poder del amor. Así que empieza a fructificar ese poder y dejarás todo miedo. ¿Eh? Señor, no tengo dinero, pero tú proveerás. Señor, entraré a esa sala de operaciones, pero tú me salvarás. Tú sanarás mis heridas. Tú me restablecerás. Porque seguiré cumpliendo el compromiso que hice. Qué maravilloso, ¿verdad? Entré a la sala de operaciones, confiando en mi Señor. Después de la anestesia, quedé completamente dormido. Roberto me pregunta, ¿qué has soñado durante lo que estaba durmiendo? No he soñado nada. Pero veía el poder del amor de Dios cuidándome. Ángeles estaban en todo el quirófano. Vi a esos mismos ángeles consolando a mi esposa que estaba a un costado mirando la operación. Pude ver también a mis hijas fortaleciendo, a toda la iglesia en oración. Ese es el poder del amor que tenemos. Si hacemos con amor la oración, es una oración eficaz, porque primero trae consuelo, luego trae sanidad, luego trae restauración y luego envía a que sigas cumpliendo la tarea con que tú y yo nos hemos comprometido con el Señor. Si tienes un don ministerial, si tienes un servicio en la iglesia, no le estás sirviendo a los pastores, estás sirviéndole al Señor. Pero tienes que honrar a tus pastores. Tienes que ser obediente. ¿Qué de fabuloso, qué de excelente haces si solo amas a tus hermanos y no quieres amar ni obedecer la autoridad? No quieres amar ni obedecer a tu enemigo. También el Espíritu Santo nos da dominio propio para regular y poner en línea todos nuestros sentimientos, nuestras emociones negativas que quieran ser raíz, que quieran ser sembrada en nuestro corazón, porque nuestro corazón siempre va a estar abierto como terreno. Ustedes ven, van al campo, el terreno está ahí, listo para la siembra. Así está nuestro corazón. Pero mediante el poder del Espíritu Santo podemos rechazar todo sentimiento, toda emoción, todo deseo malo que contamine nuestra mente y que nos haga desobedientes. Esa transformación es con el poder del amor de Dios que nos otorga el dominio propio para hacer, 'morir' la vieja naturaleza,
como vemos en Gálatas 5, 22 en adelante. Se nos es otorgado ese don espiritual, esa capacidad sobrenatural para servir a Dios primero. Y segundo, para hacernos desarrollar. Si no obedecemos en fe, no desarrollamos. Bendito sea el Señor. Vamos a iniciar con el capítulo 1 hasta el versículo 4. Todo esto como para entender lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Porque se habían olvidado de esto, del poder del Espíritu Santo, y que lo hemos recibido con fe y que actúa dentro de nosotros con poder hacia el exterior, transformando totalmente. Y entonces el apóstol Pablo levanta la voz en el versículo 1, dice: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos. ¿Qué quiere decir? Si buscamos significados. Oh Gálatas locos, oh Gálatas insanos, oh Gálatas dementes, oh Gálatas estólidos, oh Gálatas desquiciados, oh Gálatas desaconsejados, oh Gálatas fatuos, oh Gálatas que andan sin sentido espiritual, se han dejado convencer por el sentido natural. Sigue diciendo, y aquí vamos a demorar como 5 semanas, porque aquí hay 5 preguntas que hace Pablo a los insensatos Gálatas. Y esas 5 preguntas también el Señor hoy nos los hace y tenemos que reflexionar en ellas y acudir a su trono para seguir recibiendo esa ayuda espiritual. La primera pregunta dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién les ha hecho creer que solo pueden ir a la iglesia los domingos cuando quieren y cuando puedan? ¿Quién les ha hecho creer que la oración no tiene poder? ¿Quién les ha engañado que la palabra de Dios no se cumple? Que tarda mucho, que es mentira. Mejor voy por otro lado. ¡Insensatos! En el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron o no recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Verdad que es confrontacional estas preguntas? Son verdades espirituales que debemos retomar para dejar esa tibieza cristiana. Versículo 3 dice, tan necios son. ¿Y qué significa necios? Mentecatos. Y hay una palabra muy fuerte, estúpidos, memos, majaderos, sandíos, sosos, impulsivos. Wow. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne.
Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Versículo 5. Aquel, pues, que no suministra el Espíritu Santo y hace maravilla entre nosotros. Esta es la quinta pregunta. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, cuando somos confrontados con la palabra de Dios, es que Dios quiere que crezcamos espiritualmente y demos todo el control del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pablo aquí está mandando un mensaje claro. Debemos oponernos firmemente a esas enseñanzas seductoras de esas personas que son perturbadoras, de esas personas revoltosas, turbulentas, traviesas, inquietas, enredadoras, rebeldes, indóciles, díscolas. O sea, todo aquel que se rebela contra la palabra de Dios. Debemos oponernos. ¿Y cómo nos oponemos? Odiando el pecado. Porque Dios odia el pecado. ¿Ve? Cuando nos damos cuenta que una persona en su charla de amistad nos está diciendo cosas que no dicen la palabra de Dios, cosas que no se alinean al propósito, que no se alinean a la promesa de Dios, entonces son seductoras, usadas por el mismo Satanás, porque Satanás es nuestro enemigo que busca robar, matar y destruir nuestra fe, nuestra adoración, destruir el testimonio de nuestra vida cristiana verdadera, destruir nuestra integridad con Dios. Y luego echamos todo lo malo que nos pasa a Dios. Te he orado, Señor, he ido a la iglesia, he ofrendado, pero nada cambia. Es porque estás escuchando esas enseñanzas seductoras. Estás beneficiando a los pastores. Cuando la iglesia es para beneficiar tu espíritu. Vamos a la iglesia no para ver a los pastores, sino para ver a Cristo. Y la humildad de corazón hace que se aperture nuestra mente a la palabra de Dios. Y entonces pongamos toda nuestra fe y quedará firme, atesorada en nuestro corazón. Y cuando alguien nos empiece a hablar, decirle, discúlpame, estás en un error. Es una mentira lo que me dices, porque esta es la verdad. Hasta luego, muchas gracias. Debemos tener cuidado y estar vigilantes a esos hechizos. Un hechizo es causar fascinación por algo. No tienes dinero, anda al mercado y cómprate un rabito de zorro. Ponlo en tu billetera y vas a ver cómo los dólares van a empezar a entrar a tu... No, los dólares están entrando al bolsillo de ese vendedor del mercado. Hola, debemos tener mucho cuidado porque tenemos un enemigo con mucha influencia. Pero dice, en nosotros tenemos al más poderoso de todo el mundo, Cristo Jesús. El Espíritu Santo también nos enseña a conocer bien a Cristo. Y entonces estas 5 preguntas son muy
necesarias de escudriñar si es que queremos tener esa madurez espiritual. Con mi esposa estamos orando para que a partir de esta semana empecemos a tomar en cuenta esas preguntas como nuestras, como si Dios nos estuviera haciendo a nosotros para reconocer nuestro pecado. Y entonces Dios empiece a obrar. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Quién nos fascinó para desobedecer a Dios? Si ustedes conocieron a Cristo, conocen a Cristo, si cada uno de nosotros somos testigos de una u otra manera, aún de un pequeño detalle que ha habido cambio entre nosotros, pero a veces no tenemos paciencia, queremos el cambio de una vez inmediato. Dios no es el mago de la lámpara mágica, que cuando sale te dice, a ver, dime 3 deseos y te lo cumplo al instante. No, es un proceso de purificación, de madurez, de disciplina. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los gestionó? Y hay una palabra fuerte, ¿quién los embrujó? ¿Eh? Si conocemos que Cristo fue crucificado para nuestra salvación. Por eso Pablo dice, qué tontos, estúpidos, insensatos somos a veces. Hasta parece que estuviéramos embrujados. Si nos dieron toda la explicación y muy clara, el Espíritu Santo nos reveló cada palabra de cómo murió Jesucristo en la cruz. ¿Por qué entonces hemos aceptado ese hechizo para desobedecer? ¿Por qué entonces nos hemos fascinado con algo que no es verdad y nos hace hipócritas? ¿Quién los ha fascinado? Dice. ¿Quién los ha embrujado? ¿Quién los ha engatusado? Dice varias versiones. Obediencia por fe pide el Señor. La desobediencia algunas veces viene por embrujo, por hechizo, fascinación o engatusamiento que el enemigo usa para engañarnos y de distorsionar la verdad de Dios y así dejar de obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, no se pueda recibir todas las bendiciones que Dios promete a cada uno de sus hijos y de sus hijas, porque los ama al ver su obediencia en fe. Y los amará por siempre, dice. Cometen un error, abogado tenemos. Pedimos perdón, el Señor nos perdona, pero entramos al proceso de la disciplina, a dejar la desobediencia para que Cristo nos convierta en obedientes. Mientras que Cristo no nos ha convertido en obedientes mediante el Espíritu Santo, por eso somos volubles, inconstantes. Y para Dios la desobediencia es pecado, porque es separación de Dios. La paga del pecado es la muerte, muerte espiritual. Ya no puedes comunicarte con Dios. Ya no puedes hablar con Dios. Y por lo tanto, el enemigo te susurra al oído.
y empieza a aparecer como resultado la rebelión y la desconfianza en Dios. Y eso trae consecuencias negativas, mucho dolor, sufrimiento, porque estamos separados de la verdad, de la gracia, de la misericordia, del cuidado, la protección de Dios. Y entonces el sufrimiento se hace cada vez más intenso, hasta destruir el cuerpo, matar el cuerpo. Pero nosotros sabemos que nuestro cuerpo morirá, será sepultado, pero nuestra alma le pertenece al Señor. Se considera entonces el acto de no obedecer la palabra de Dios como ceder a nuestra propia voluntad, despreciando la voluntad divina. Dios nos llama a la obediencia. Y si estamos dispuestos, vayamos a Dios. Y Él nos va a ayudar, nos va a transformar en esos hijos e hijas obedientes. Y para ejemplo de la consecuencia de la desobediencia, tenemos escrito en la Biblia, desde el Génesis, cómo se muestra la desobediencia que ha tenido efectos severos con la expulsión del jardín del Edén de Adán y Eva. En la imposibilidad de Moisés de entrar a la tierra prometida. La desobediencia trae muchos problemas. La desobediencia trae muchos problemas a nuestra vida. Porque empieza la muerte, la separación de Dios. Entonces todos los desobedientes necesitamos la misericordia de Dios para salvarnos del castigo. Por eso Dios envió a Jesús a la tierra. Ahora el que se arrepiente es salvo por Jesús. Él nos ayuda a vivir con obediencia. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la solución para dejar la desobediencia? El arrepentimiento y la fe con el poder del Espíritu Santo y esa confianza en Cristo. La Biblia enseña a través del arrepentimiento y la fe en Cristo que las personas pueden ser salvas del castigo de la desobediencia. Jesús vino para quitar los pecados del mundo. Él vino para sanar, para salvar, para liberar. Pero en su segunda venida vendrá a juzgar con poder. Lo segundo, debemos siempre pedir la ayuda para vivir en obediencia en cada una de nuestras oraciones. Y eso nos va a ayudar, porque en el Espíritu Santo va a desatarse ese poder. Mira lo que dice Samuel 15, versículos del 22 al 23. Termino con esto. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios? ¿O a Dios le agrada que lo obedezcan en todo lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, que todos unidos son el pecado de la idolatría. No rechacemos la palabra de Dios, porque si rechazamos la palabra de Dios, Dios nos rechaza como su rey. Seamos obedientes, mostremos esa manifestación de amor y de fe hacia Dios que implica aceptar su voluntad y su manera voluntariosa y gozosa, no como una carga o una mera obligación,
no solo por seguir reglas, sino una transformación de corazón que lleva a vivir conforme a la ley de Cristo, es decir, el amor al prójimo. La obediencia bíblica también tiene como ejemplo la vida de Jesús y trae bendiciones, sanidad, prosperidad, siendo la clave para el crecimiento espiritual. Nos quedamos con esta pregunta para seguir reflexionando hasta la próxima semana. ¿Quién nos ha fascinado para desobedecer a Dios? Identifiquemos. ¿Quiénes? ¿Son familiares? ¿Son hermanos de la iglesia? ¿Son compañeros de trabajo? ¿Son integrantes de nuestra propia familia? ¿Quién? ¿Y qué nos dijo? Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Espíritu Santo, que has hecho morada, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, en esta noche queremos seguir entendiendo, Señor, tu voluntad, tu plan. Queremos seguir entendiendo, Padre Santo, del propósito que debemos cumplir en esta vida, Señor, porque queremos obedecerte, ser esos siervos prudentes, de siempre estar, Señor, a tu servicio y al servicio de los demás, de nuestros hermanos. Mediante tu Espíritu Santo, Señor, renueva toda nuestra manera de pensar. Ayúdanos a llevar a la obediencia en Cristo todos nuestros pensamientos. Padre Santo, sigue vistiéndonos de amor, llenándonos de gozo, de alegría, de esperanza, de fe y sobre todo de sabiduría y ciencia tuya, Señor, para ponerla por obra con poder en el Espíritu Santo, y así seremos testigos de que tu plan es bueno, perfecto y agradable. Padre Santo, perdónanos la desobediencia. Hoy dejamos atrás todo ese engaño y esa fascinación y nos aferramos a tu palabra, que es verdad. Señor, queremos seguir caminando en el camino recto, en el camino correcto que tú nos has trazado que caminemos en este mundo. Gracias, Espíritu Santo. No nos dejes tranquilos hasta que todo engaño haya sido quitado de nosotros y reemplazado por tu verdad, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia y tu perdón. Cristo vive en nosotros, por siempre y para siempre. Bendito sea el Señor. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien, gracias por conectarse puntualmente. Los espero la próxima semana. Mañana también tenemos la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, les dé descanso en esta noche, fortalezca todo su cuerpo y mañana salgan con el poder del Espíritu Santo. Bendiciones, un abrazo, los amo en el Señor. Hasta mañana.